¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre las anomalías congénitas. Hasta el momento, si ustedes bien recuerdan, hemos estudiado cómo a partir de una espermatozoide y un óvulo que se unen al momento de la fecundación, se van formando diferentes células, estructuras, órganos y sistemas en el ser vivo. Todo a partir de la mitosis. Hoy vamos a hablar sobre las alteraciones que pueden ocurrir durante la formación de las estructuras que constituyen al ser humano. Es importante primero mencionar cuáles son o qué se define como anomalías congénitas. Las anomalías congénitas, también llamadas defectos congénitos o malformaciones congénitas, son aquellas alteraciones o defectos que se presentan en el ser humano al momento del nacimiento. Estos defectos o alteraciones pueden ser en una estructura, por lo tanto pueden ser estructurales, pueden ser alteraciones funcionales, alteraciones que pueden ser también metabólicas o inclusive de la conducta. Las ciencias que se dedican al estudio de estas alteraciones se conocen como teratología y dismorfología. Las anomalías congénitas son una de las principales causas de mortalidad infantil y también de la de discapacidades en el ser humano. Sus causas pueden ser variables. Las que sobre todo se toman en cuenta son las genéticas. En el pasado se creía que todas las anomalías se debían a alteraciones en los genes, pero hoy en día se sabe que aproximadamente el 30% de los defectos congénitos son por causas genéticas, un 15% aproximadamente por factores ambientales. Otro tanto por ciento es por la combinación de ambos factores ambientales y genéticos, pero existe una gran proporción que se desconoce y todos estos últimos son incluidos dentro de lo que son las causas multifactoriales, es decir, múltiples causas o factores también muchas veces desconocidos. Existen las anomalías menores. ¿Qué son las anomalías menores? Son defectos pequeños, menores, como su nombre indica, pequeños que no alteran una función necesariamente, pero que se pueden presentar de manera aislada o pueden presentarse más de una anomalía menor, pueden ser dos o tres, pero son indicadores muchas veces de anomalías de mayor gravedad. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la presencia de orejas pequeñas, la microtía, la presencia de manchas pigmentadas o la hendidura palpebral pequeña. Como su nombre, o sea, les digo, en estos casos muchas veces no tienen importancia, pero son pistas para diagnosticar anomalías más serias, porque pueden acompañar a estos efectos mayores. Los tipos de anomalías son varios, entre ellos las malformaciones, las disrupciones, deformaciones, los síndromes y las asociaciones. Las malformaciones ocurren o se presentan son alteraciones que van a ocurrir cuando un órgano o una estructura se está formando. Lo más frecuente es que ocurra en el periodo embrionario. Como bien sabemos, durante el periodo embrionario que va de la final de la tercera semana a la octava semana, a partir de las distintas capas germinativas se van formando los diferentes órganos y estructuras. Entonces, no es raro que se presenten anomalías con mucha más frecuencia en esta época del desarrollo del ser humano, pero también pueden presentarse anomalías antes de este periodo. Puede ocurrir, por ejemplo, ausencia parcial, ausencia total de diferentes estructuras o alteraciones en la formación de estas estructuras. Las disrupciones o interrupciones se presentan cuando los órganos ya se han formado. Son alteraciones en la morfología y pueden deberse a procesos destructivos, por ejemplo, las bridas amnióticas
cuya causa es desconocida, a partir del amnio se van formando bridas que podrían sobre todo afectar las extremidades y producir amputaciones, constricciones o defectos en las extremidades. Los accidentes vasculares podrían también afectar las extremidades, haciendo que ocurran defectos transversales en las extremidades, es decir, por ejemplo, que no se forme una extremidad. Las deformaciones son alteraciones que se presentan en estructuras, pero son alteraciones causadas por fuerzas mecánicas que deben actuar por un tiempo prolongado sobre un órgano o estructura y como ustedes pueden observar, se dice que es reversible. Por ejemplo, el pie sambo puede deberse a que simplemente el oligohidramnios que ya hemos estudiado en clases anteriores, la disminución del líquido amniótico podría producir una compresión de una extremidad y podría producir una deformación que después del nacimiento puede ser tratada de manera exitosa y por lo tanto es su efecto reversible. Los síndromes se refiere a que se presentan dos o más alteraciones o anomalías que generalmente ocurren juntas, se presentan juntas y tienen una causa común. Por ejemplo, el síndrome de Down, que implica retardo mental, eh, alteraciones, por ejemplo, en lo que se refiere a la coordinación, etc. Las asociaciones, sin embargo, se refieren a aquellas manifestaciones o alteraciones que generalmente pueden ser dos o más alteraciones que se presentan también juntas, pero cuya causa es desconocida. Pero al observar, por ejemplo, estas manifestaciones, es posible reconocerlas y así llegar a un diagnóstico sobre lo que está afectando al ser humano. ¿Cuáles son los principios de la teratología? Para empezar, tenemos que hablar qué es un teratógeno. Los teratógenos son aquellos factores que pueden producir anomalías congénitas, es decir, son aquellos factores, pueden ser ambientales, sustancias químicas, enfermedades genéticas, etcétera, pero que pueden afectar el desarrollo del ser humano y producir anomalías congénitas. ¿Cuáles son estos principios? Entre ellos está el genotipo. El genotipo del bebé, o sea, de este caso del embrión o feto en formación y de la madre. ¿Por qué? Porque según este genotipo van a reaccionar, por ejemplo, de manera distinta frente a un estímulo o a un teratógeno diferente. La misma madre, el genotipo de la madre, frente a un teratógeno, por ejemplo, con los medicamentos, va a metabolizar de diferente manera y va a producir diferentes tipos de eh, alteraciones. Es importante tomar en cuenta en qué momento del desarrollo están actuando estos teratógenos, porque no todos, como ustedes bien saben, los momentos en los que va a haber formación de los órganos tienen diferentes etapas, diferentes momentos. Pueden producirse alteraciones. El consumir, supongamos, alcohol es más crítico antes del mes de formación de vida. ¿Por qué? Porque va a producir defectos en el sistema nervioso que produce consumir después. Si bien no se recomienda a una mujer embarazada consumir alcohol, sí influye mucho en qué momento se va a consumir este alcohol, igual que, por ejemplo, medicamentos, etcétera. ¿Por qué? Porque hay fases más susceptibles. Una de ellas es el periodo embrionario de organogénesis. La dosis del agente teratógeno y el tiempo en el que actúa, si es un tiempo prolongado, producirá mayores alteraciones. Es importante tomar en cuenta que el mecanismo de acción de este agente teratógeno es específico, es decir, si supongamos que una mujer consume un medicamento antes muy utilizado, por ejemplo, la talidomida como un antiemético, es decir, para evitar los vómitos, esta sustancia química, este teratógeno, no va a actuar sobre todas las células en formación del ser humano,
sino va a actuar específicamente sobre distintas células. Existe un mecanismo de acción que implica una especificidad para producir una alteración que es la patogénesis. Entonces, actuará a nivel de lo que es extremidades, produciendo alteraciones en extremidades, produciendo alteraciones. Por ejemplo, extremidades cortas, ausencia de extremidades, podría producir alteraciones como el labio leporino, etcétera, pero significa que no va a ser en todas las células en formación. ¿Y cómo se manifiestan estos agentes teratógenos? Pueden manifestarse desde provocan muerte, producen alteraciones o malformaciones congénitas, pueden producir retrasos en el crecimiento o problemas funcionales. Vamos a ir viendo qué agentes o sustancias teratógenas pueden producir malformaciones congénitas. Y los agentes infecciosos son causantes de muchas alteraciones. Por ejemplo, pueden producir muerte fetal, transmitirse. Las enfermedades que adquiere la madre pueden ser transmitidas al feto o podrían producir abortos espontáneos. Por ejemplo, el sarampión, la poliomielitis y las paperas, si la madre enferma, podrían producir muerte fetal, podrían producir abortos. La hepatitis, por ejemplo, la hepatitis B, podría producir también, igual que el leucosagia, podría transmitirse al feto. Es decir, existen diferentes agentes infecciosos que tienen diferentes acciones en el ser humano, como por ejemplo la rubiola, que la madre puede adquirir durante la gestación y que en ella, por ejemplo, puede manifestarse a veces como un simple dolor de cabeza, tal vez podría manifestarse con fiebre moderada o inclusive un salpullido rojo. ¿Qué ocurre? En el caso de adquirirla la madre, en el ser en formación, es decir, en el embrión, en el feto, podría producir defectos como la sordera, glaucoma, cataratas, es decir, la severidad de la enfermedad es mayor en este caso cuando es transmitida al ser a este embrión en formación. Lo bueno de la rubiola es que gracias a la vacuna hoy en día se puede decir que se han evitado muchos efectos no deseados o malformaciones congénitas en los bebés. El citomegalovirus en la mujer muchas veces no tiene mayor repercusión, que igual parece un simple resfrío. Pero, ¿qué ocurre? Cuando es transmitido al embrión y cuando nace, muchas veces este bebé se observa sano y no tiene ningún problema, pero después puede desarrollar estos defectos y pueden observarse los defectos, por ejemplo, la microcefalia, la ceguera, el retardo mental, es decir, va a observarse, van a observarse los defectos congénitos, tal vez no inmediatamente, pero sí más adelante. En el caso del herpes, eh, muchas de estas infecciones por herpes, cuando la mujer las padece y el bebé, por ejemplo, sale por el canal vaginal al momento del parto, pueden ser transmitidas al bebé. Pero el herpes también podría producir microftalmia, microcefalia. La varicela, si la madre la adquiere, puede producir atrofia muscular en el bebé, hipoplasia de las extremidades y retardo mental. Entonces, nosotros podemos ver que además de muchas veces transmitir al feto o al recién nacido, pueden producir muchos defectos. La hipertermia, tomemos en cuenta que casi todas las infecciones que la madre puede adquirir pueden producir un aumento de la temperatura, pueden producir fiebre. Entonces, el problema de que una mujer tenga fiebre significa que puede afectar el sistema nervioso de su hijo en formación y la mayor parte de estas infecciones producen hipertermia. Los baños muy calientes o que la mujer vaya a saunas y esté sujeta a una temperatura elevada, por lo tanto, la hipertermia otra vez puede producir defectos en el tubo neural como la anencefalia y también, por ejemplo,
Podría producir, como ustedes bien saben, eh, defectos a nivel del neuroporo posterior. Que ahora, la sífilis, como ustedes bien saben, es una enfermedad que se transmite, es una enfermedad de transmisión sexual. La sífilis inicialmente en sus primeras fases pasa inadvertida, pasa como lesiones en la madre o en la mujer o en el varón, que no son dolorosas, entonces muchas veces no se acude a una consulta médica. Pero la sífilis puede ser transmitida al bebé al momento del nacimiento y produce lesiones maculopapulosas, vesículas, como ustedes pueden observar acá. La sífilis congénita puede producir también retardo mental, sordera. Estos dientes que ustedes ven que tienen los incisivos superiores, fíjense que tienen una forma cóncava acá. Entonces, y acá tienen como una forma que muchos dicen en forma de destornillador, son los dientes de Hutchinson. Son algunas de las manifestaciones que se pueden producir por la sífilis. Los dientes del ser humano o del recién nacido cuando salgan, los dientes temporales pueden ser así, pero también de esta manera los dientes permanentes, como pueden observar. Ustedes han debido escuchar mucho sobre la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es producida por el Toxoplasma gondii, que es un parásito que se puede encontrar en las heces de los gatos o los alimentos o aguas contaminadas con heces de animales que tengan a este Toxoplasma gondii, a este parásito, y lo más común es los gatos. Por eso es que muchas mujeres embarazadas se les recomienda no tener gatos. ¿Por qué? Porque la toxoplasmosis podría producir calcificaciones cerebrales o podría producir, por ejemplo, hidrocefalia, microcefalia. La microcefalia significa que existe un pobre desarrollo del cerebro, entonces existe retardo mental. Lo mismo ocurre en la macrocefalia. ¿Qué significa? Que este parásito puede transmitirse en los alimentos y producir estos defectos, como ustedes ven aquí también, la microftalmia. Existen muchos más eh, factores infecciosos que podrían estar dañando al feto, pero estos, digamos, son los que estaban mencionados en la literatura de nuestra fuente bibliográfica. Las radiaciones, por ejemplo, las radiaciones ionizantes, ya hablando fuera de lo que corresponde a los factores infecciosos, todas las radiaciones son nocivas. Por ejemplo, los rayos X pueden, siempre que una mujer está embarazada, tiene que informar, si es que sabe, al médico antes de o al técnico de laboratorio en este caso, para no exponer a su hijo a estos rayos ionizantes. ¿Por qué? Porque podría producir defectos en el tubo neural, como por ejemplo la espina bífida. Puede producir microcefalia, defectos en la formación de lo que son el paladar y la cara, entonces podría producir labio leporino o hendiduras bucofaringeas. Las radiaciones ionizantes que se evidencian, por ejemplo, en las bombas de Hiroshima, Nagasaki, ustedes yo creo que han debido escuchar también lo que corresponde a Chernobyl, a la planta nuclear de Chernobyl. ¿Qué implica esto? Implica que las madres o las mujeres que han llegado a embarazarse después de estar expuestas a estas radiaciones han presentado o han tenido hijos con muchos defectos congénitos. No solo ha producido en muchos casos muerte fetal o abortos, sino que también muchas anomalías, muchos defectos congénitos, no solo en extremidades, sino también en todo lo que corresponde al sistema nervioso. Entonces, hasta ahora estamos viendo los factores infecciosos, las radiaciones ionizantes, los fármacos y los agentes químicos.
Ustedes bien saben que cuando una mujer está embarazada no puede consumir muchos medicamentos. Existen, por ejemplo, antidepresivos, ansiolíticos, anticoagulantes, etcétera, que pueden producir defectos congénitos, hendiduras, bucofaringia, retardo mental, defectos en lo que es el sistema nervioso e inclusive en lo que se refiere a la lateralidad de los órganos, en el caso de los antidepresivos. Entonces, los fármacos son teratogénicos. ¿Por qué? Porque pueden pasar de la madre a través de la circulación úteroplacentaria al feto. La cocaína, por ejemplo, que es una sustancia química que es controlada, el LSD, etcétera, pueden producir también daños en el tubo neural, pueden producir defectos en el crecimiento del ser humano. El tabaco y el alcohol de igual forma. Ustedes saben que el consumo de tabaco no es recomendable en el caso, por ejemplo, de mujeres embarazadas, ni tampoco de alcohol, porque podría producir el tabaco, por ejemplo, defectos o fisuras a nivel de lo que es el labio, el paladar. Eh, el alcohol es la principal causa de retardo mental. ¿Cuánto de alcohol? Inclusive el libro nos señala que con una dosis de 5 copas, digamos, podría llegar a producir un defecto. Obviamente el nivel de tolerancia de cada mujer es diferente, pero esto implica que si se consume sobre todo durante el primer mes, que es el momento en que durante las primeras, más que todo, 8 semanas, porque la mujer va a ir a consultar si está embarazada después de su primer periodo menstrual. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Cuando no llega este periodo menstrual, la mujer recién empieza a sospechar y va al segundo mes de gestación. Podría ocurrir que por el alcohol existan también defectos en lo que es la formación y distribución de lo que es las células en la línea media. Entonces puede ocurrir holoprosencefalia, puede ocurrir también defectos, como les digo, en lo que es eh, el sistema nervioso, es la mayor causa de retardo mental, podría ocurrir también defectos cardíacos, etcétera. Entonces, toda sustancia química que se consume puede producir daños. Si una mujer, por ejemplo, recibe tetraciclinas como parte de un tratamiento, a futuro su hijo va a presentar defectos en la calcificación de los huesos y también de los dientes. Pueden haber alteraciones. ¿Por qué? Porque la tetraciclina reacciona a nivel de lo que son estas estructuras y podría producir dientes que ustedes pueden observar más adelante que tienen cambios de colores que van desde un color amarillento hasta un color café o gris intenso en los dientes permanentes. Entonces, todo sustancia química puede afectar al ser humano. Información. La talidomida es una sustancia, antes se las daba sobre todo a las mujeres porque evitaba que vomiten, es un antiemético. Entonces, en el pasado se observó que las mujeres que consumían esta sustancia química, esta droga, daban a luz a hijos sin extremidades. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver que no tienen las extremidades superiores o producían hijos con defectos en sus extremidades, focomelia, meromelia, es decir, ausencia parcial o total de las extremidades. ¿Cómo es que se dieron cuenta? Sobre todo se dieron cuenta porque en los años 40, lo que corresponde a la época de la Segunda Guerra Mundial, se les daban estas sustancias químicas a las mujeres, como les digo, para evitar que vomiten, porque una mujer tiene muchas náuseas durante la gestación muchas veces, y empezaron a aparecer muchos niños con estos defectos. Si hubiesen sido defectos, por ejemplo, como retardo mental solamente, hubiese quedado más enmascarado el efecto de la talidomina. Pero como era un defecto recurrente y bastante visible y poco común, el que nazcan bebés sin extremidades o con las extremidades alteradas, es que se llegó
a descubrir que este medicamento podría producir enfermedades, o perdón, defectos congénitos y no solo eran de causa genética. La talidomida hoy en día se sigue dando como un antiemitético y un analgésico, por ejemplo, para personas que tienen VIH. Y hoy en día se sabe que no solo produce defectos en extremidades, puede producir autismo, puede producir hendiduras bucofaringeas, retardo mental también. El consumo de hormonas también puede producir alteraciones no solo en la madre, sino también en los embriones en formación. En el pasado las hormonas se utilizaban para evitar los abortos y una de ellas es el de dietilvestrol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se ha observado que como resultado de estas hormonas prácticamente podía ocurrir sobre todo cáncer en lo que es la vagina y en el cuello uterino. Y a nivel de lo que es el varón, en el caso de la formación de un varón, podían ocurrir malformaciones testiculares. Los agentes androgénicos que también se han utilizado podían producir masculinización de los genitales femeninos, como ustedes pueden ver acá. Entonces, los anticonceptivos orales hoy en día se sabe que prácticamente no producen, o si ustedes observan, señalan, no producen defectos en la formación del ser humano. Es decir, no van a producir malformaciones congénitas, pero se recomienda que toda mujer embarazada suspenda el consumo de anticonceptivos orales para evitar cualquier riesgo. La cortisona, los corticosteroides, se ha observado que producen también lo que corresponde a hendiduras bucofaringeas, es decir, pueden producir labio leporino. Enfermedades maternas, como por ejemplo la diabetes, pueden producir daño en el sistema nervioso. Eh, de por sí, lo que es eh, la diabetes, prácticamente en madres que tengan la enfermedad por muchos años, se ha observado que pueden dar lugar a dar a luz bebés que son mucho más grandes de los normales. Podría producirse abortos espontáneos, pueden producirse defectos en cardíacos o defectos en el tubo neural como la anencefalia, la espina bífida e inclusive la sirenomelia. Como ustedes bien saben y hemos estudiado, es un defecto que se produce sobre todo por alteraciones en lo que es el mesodermo y afecta lo que son los órganos el aparato genitourinario y extremidades. La insulina en sí no es la que produce, no tiene efecto teratogénico, pero la diabetes dependiente, la diabetes materna, ya sea insulino dependiente o no, podría producir estas alteraciones. Se ha observado también que las carencias nutricionales pueden producir defectos. Por ejemplo, el cretinismo. El cretinismo se da por la falta de consumo de yodo durante la gestación y puede producir defectos, por ejemplo, bebés que tengan retardo mental. También podría ocurrir que tengan alteraciones en lo que son las o deformaciones óseas. Las carencias nutricionales, carencias vitamínicas, etcétera, podrían producir bajo peso al nacer en los bebés y diferentes alteraciones. Pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, el consumo excesivo de algunas vitaminas también tiene efecto nocivo. Por ejemplo, un consumo excesivo de vitamina A también puede producir teratógenos, tiene un efecto teratogénico. La obesidad, cuando una mujer sube demasiado de peso, una mujer embarazada, no es saludable porque su hijo puede tener defectos en el tubo neural, problemas cardíacos o el onfalocele, que es la persistencia de esta hernia umbilical fisiológica de la que hemos hablado en anteriores clases. ¿Qué defectos en el tubo neural? Anencefalia y espina bífida. Entonces, tampoco es lo ideal
comer en exceso o comer cualquier cosa, sino subir los kilos necesarios y alimentarse de manera sana para evitar cualquier defecto. Muchas veces nosotros estamos expuestos sin saber a metales pesados que están corriendo en el agua o también que están presentes en animales o en los alimentos que consumimos. Un ejemplo bien claro es el mercurio. El mercurio, existe antecedentes de que el mercurio daña el sistema nervioso. El mercurio es un metal pesado que se encuentra en estado líquido que en odontología utilizamos para las restauraciones plateadas que ustedes han debido ver en algunos casos, que son las amalgamas. Este mercurio presente en boca, al estar combinado con otros metales sólidos, no tiene ningún efecto nocivo. Pero ¿qué ocurre? Cuando el mercurio nosotros lo exprimimos, porque como combinamos metales en estado líquido y en estado sólido y hacemos una mezcla y trituramos en un mortero, muchas veces ponemos mucho mercurio. El exceso de mercurio lo exprimimos y lo desechamos como si fuese una basura corriente. Este mercurio en estado líquido, al ser un metal pesado, puede atravesar la piel, puede atravesar la tierra y llegar a las aguas y contaminarlas, y con esas aguas generalmente están regando nuestras verduras y nosotros estamos consumiendo. Algo que ha pasado es que ha habido una intoxicación por mercurio y no me acuerdo si era como antecedente, era creo que en una isla en el Japón, Minamata o algo así, que se ha derramado, una planta ha derramado mercurio a sus aguas y los peces han consumido este mercurio y se ha vuelto mercurio orgánico. Cuando las mujeres han consumido este mercurio y todas las personas, se ha observado que ha habido alteraciones en el sistema nervioso central y las mujeres eh, que han dado a luz a estos bebés, sus hijos han tenido trastornos mentales. Entonces, existen metales pesados como el mercurio y el plomo que afectan el sistema nervioso y que sin saber estamos consumiendo porque estamos contaminando nuestras aguas. La teratogénesis mediada por el varón es también una posible causa de alteraciones en el sistema nervioso o malformaciones congénitas. Normalmente se dice que el óvulo, las mujeres que tienen más de 40 años son más susceptibles a tener hijos con defectos congénitos. ¿Esto por qué? Porque su óvulo tiene la misma edad que ella. Entonces hay mayor chance de que haya, por ejemplo, síndrome de Down. Hoy en día se habla de que también los varones que tengan mayor edad pueden causar el mismo efecto de eh, que tengan hijos con síndrome de Down. Las radiaciones, muchos varones están sometidos, por ejemplo, según su fuente de trabajo, a radiaciones o sustancias químicas tóxicas como el plomo, etcétera, y que también a través del líquido seminal estas sustancias tóxicas podrían transmitirlas. Entonces, existen también la teratogénesis mediada por el varón. Ahora vamos a hablar de lo que es el diagnóstico prenatal. El diagnóstico para el diagnóstico prenatal se recurre, por ejemplo, a diferentes estrategias. Una de ellas es la ecografía. La ecografía es una técnica no invasiva que usa ondas sonoras de alta frecuencia que van a chocar con los tejidos y van a crear imágenes. La ecografía va a permitir, por ejemplo, o es muy útil para conocer el tamaño del bebé, calcular la edad del bebé. Nos permite también observar en diferentes etapas del desarrollo, según las diferentes semanas, nos va a permitir determinar si existen defectos en el tubo neural, si existe riesgo
síndrome de Down, por ejemplo, midiendo el diámetro de la cabeza, de las extremidades también, nos va a permitir conocer el tamaño y calcular la posible fecha tal vez de nacimiento. Nos permite observar también si pueden haber anomalías cardíacas, onfalocele o presencia o riesgo de labio leporino, entre otras cosas. Otra prueba de diagnóstico prenatal son las pruebas del suero materno. Estas pruebas del suero materno consisten en extraer sangre a la madre y en la sangre evidenciar la concentración de la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es una proteína que se produce en el hígado del feto y esta proteína puede pasar a la sangre materna. Cuando el nivel o la concentración de esta alfa-fetoproteína es elevada, eh, en el suero materno y por lo tanto en el líquido amniótico, podría, si se eleva, es una manifestación de que puede haber un defecto en el tubo neural. Podría haber gastrosquisis, podría haber onfalocele, eh, riesgo de teratomas, por ejemplo, sacrococcígeos, entre otros, o de bridas amnióticas. Pero si más bien la concentración de alfa-fetoproteína disminuye, se podría decir que hay un riesgo de que ese feto tenga síndrome de Down o que tenga alguna anomalía sexual cromosómicas o alguna anomalía cromosómica. Para estudiar sobre todo los genes y los cromosomas, se puede realizar la amniocentesis. La amniocentesis es una prueba que se realiza, pero que lo que va a extraer es retirar líquido amniótico, pero no, como ustedes bien saben, la cantidad de líquido amniótico va a variar según la etapa de la gestación. Y consiste en qué? En introducir, como ustedes pueden ver acá, una aguja a la cavidad amniótica y a través de esta aguja extraer una cantidad de líquido amniótico y al salir el líquido amniótico salen también, o sea, con él, células fetales que están desprendidas y que están flotando en ese líquido amniótico. ¿Cuánto se extrae? Aproximadamente de 20 a 30 ml, pero lo importante es tomar en cuenta es que esta prueba no puede realizarse antes de la semana 14 porque no hay suficiente líquido amniótico. Para, obviamente, este procedimiento va acompañado de lo que es una ecografía para saber exactamente el sitio de punción y tratar de no lesionar para nada a lo que es el feto. Existe obviamente un riesgo de que pueda producirse alguna alteración o tal vez inclusive un aborto, pero el riesgo es mínimo. Nos va a permitir, por ejemplo, detectar alteraciones en lo que son los cromosomas. Esta prueba, la amniocentesis y el muestreo de vellosidades coriónicas se utilizan con este fin, con el fin de estudiar o hacer pruebas a nivel para observar la secuencia de cromosomas. El muestreo de vellosidades coriónicas es lo mismo, pero a través del abdomen de la madre puede llegarse, como ustedes ven, acá a lo que es la placenta. Y lo que se hace es igual aspirar entre 5 a 30 miligramos de ese tejido velloso para hacer una secuencia, en base a las células que salgan, hacer una secuencia de los cromosomas. Um, este estudio permite obtener más rápidamente la secuencia de cromosomas porque la división celular es más rápida a través de este muestreo de vellosidades coriónicas que a través de la amniocentesis. En la amniocentesis tarda más, pero también existe a veces el riesgo de que en la placenta se encuentren células que están con algunas alteraciones. Entonces, ese es el problema. Podría haber también, como en la amniocentesis, algún riesgo de que puedan producirse, por ejemplo, reducción de extremidades, etcétera.
En base a estos estudios se puede determinar si este feto y el futuro bebé que van a nacer puede tener alteraciones. Como se les ha dicho, puede ser que se detecte síndrome de Down, alteraciones en el tubo neural, enfermedades metabólicas, etcétera. Entonces, en base a ese diagnóstico, pueden ocurrir tratamientos que se den al feto. Uno de ellos es la transfusión fetal, otro es el tratamiento médico fetal. ¿En qué consiste este? Por ejemplo, si se ha detectado alguna alteración, se puede medicar a la madre y a través de la madre llegar al feto o directamente hacer un tratamiento al feto para tratar alguna alteración, supongamos, metabólica. La cirugía fetal de igual forma. En el caso de la cirugía fetal es todavía experimental, pero es una alternativa, por ejemplo, supongamos en casos de que haya defectos en el tubo neural y eh, sea posible a veces como les digo, es experimental, pero en caso de espina bífida ha sido posible a veces revertir este proceso. La transfusión fetal cuando se realiza. Como ustedes bien saben, a veces la madre y el feto son incompatibles, el factor RH, como hemos estudiado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es posible hacer una transfusión de sangre directamente a la vena umbilical y hacer que el feto tenga, en el caso de incompatibilidad de la sangre RH positivo del feto y RH negativo de la madre, el feto reciba la sangre para evitar la muerte prematura de los glóbulos rojos. Bueno, entonces con esto hemos terminado lo que corresponde al tema. Cualquier duda la vamos a ir aclarando en las clases prácticas.